Mientras el país veía un despliegue que parecía impecable, con camiones alineados, policías en sus puestos y todo aparentemente bajo control, la realidad ya se estaba cayendo a pedazos desde adentro. Bajo la gestión de Piero Corvetto, la OMPE aseguró que todo estaba listo, pero en cuestión de horas comenzaron a aparecer las fallas que nadie podía ocultar. Camiones completamente vacíos, material electoral que nunca llegó a tiempo, rutas sin coordinación y centros de votación que simplemente no pudieron abrir con normalidad. Miles de ciudadanos se quedaron sin votar, mientras puertas afuera se seguía sosteniendo la idea de que todo estaba en orden. Las imágenes, los videos y hasta los chats internos que han salido a la luz confirman que no fue un simple retraso ni un problema aislado. Estamos hablando de palabras mayores. Fue una cadena de errores, desorganización y decisiones mal ejecutadas que todo apuntan a ser un fraude electoral. Y con el paso de los días, lejos de aclararse, el panorama se vuelve más cuestionable. El peso recae sobre la OMPE y sobre el jefe de esta entidad, Piero Corvetto. Se intentó responsabilizar a terceros, pero las evidencias apuntan cada vez más a fallas internas que nadie termina de asumir completamente. No se trata solo de un error logístico. Lo que pasó ese día dejó una marca directa en la desconfianza del proceso electoral y abrió una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Cómo algo tan básico como el derecho a votar pudo fallar de esta manera? Y es que no se trata de una falla, sino de algo mucho más grave que podemos ver a todas luces: corrupción. A continuación, escuchemos este interesantísimo reportaje. Nos encontramos en Lurín Live para traslado de material electoral desde el día de ayer, 8 de la noche, pero sin embargo, el día de hoy, hace pocos minutos nos comunican personal de OMPE que no hay material electoral para ser trasladado o no se completan los camiones con los destinos para poder ser trasladados. Personal de OMPE desconoce de los pormenores. Trasladamos el material electoral que se distribuirá en Lima Metropolitana y el Callao para las elecciones de este domingo 12 de abril. Fue la gran mentira desde el inicio, un show de patrañas. Todas las medidas de seguridad, toda la cadena de custodia se encuentra absolutamente garantizada. Citaron a los choferes, cuadraron los camiones, llamaron a los policías. Todos fueron con sus patrulleros y circulinas prendidas. Los pusieron frente a las cámaras y las luces. Un dron volaba mostrando el imponente número de camiones. Delante de todo, ellos, los funcionarios de la OMPE, bien parados, peinados, tranquilos, y entonces comenzó el espectáculo del engaño. Comenzamos con lo más alejado. Es un récord histórico para el Perú. El pasado viernes 10 de abril a las 8 de la noche y en medio de un despliegue casi cinematográfico, Piero Corvetto y su equipo de la OMPE dijeron que todo estaba listo para salir a repartir el material electoral en Lima Metropolitana y el Callao a las 10 de la noche, de acuerdo al plan. En 2 horitas arrancamos, le dijo Corvetto al Perú entero, pero a las 6 de la mañana del sábado 11, uno de los policías encargados de custodiar el material electoral que se transportaría grabó este video. El día de hoy, hace pocos minutos nos comunican personal de OMPE que no hay material electoral para ser trasladado o no se completan los camiones con los destinos para poder ser trasladados. Lo que no contó Corvetto es que varios de esos camiones que presentó estaban completamente vacíos, sin material, sin equipos, desocupados. Todo fue una pantomima. Las decenas de camiones que vemos en este video durmieron en este lugar, no se movieron, se quedaron ahí donde las cámaras los grabaron horas antes en el show de Corvetto. Al amanecer,
Todos estos camiones ya tenían 12 horas inmovilizados, 12 horas sin cargar ni repartir nada. Los conductores y policías que esperaban, incluso fuera de sus vehículos, para estirar las piernas, no tuvieron la suerte de ser enviados a repartir para que las cámaras vean que todo arrancaba. Hoy lo sabemos, supuestamente bien. El tiempo seguía corriendo y nada. El suboficial entonces volvió a grabar otro video. Siendo las 8 de la mañana, seguimos sin ninguna disposición. Todos los buses esperando, los camiones esperando a ser llenados con material electoral. Estas imágenes contradicen frontalmente la versión de Piero Corvetto y la OMPE, que ya con la hecatombe en curso mandó al matadero, culpó, decapitó directamente a la empresa encargada del transporte del material electoral, Servicios Generales Gálaga. La empresa contratada no contó con la cantidad requerida de vehículos. El plan era sencillo. Se debía empezar el reparto el viernes a las 10 de la noche con 336 camiones y el sábado a las 7 de la mañana salía otro grupo con 98 camiones. El domingo no se tenía que repartir nada. Sin embargo, no fue así. Contrario a la versión oficial de la OMPE, acabamos de ver que el sábado en la mañana habían camiones parados y durante la noche también, según este chat delator. 11:43 p.m. Juan, buenas noches. En este momento tengo 35 unidades vacías, siendo casi las 12 a.m. Tu apoyo para que puedan salir lo antes posible. Esta conversación vía WhatsApp revela que el gerente general de la empresa Gálaga, Charlie Alvarado, informó al subgerente de producción electoral de la OMPE, Juan Pan, que tenía la escandalosa cifra de 35 unidades vacías a la espera de cargar el material electoral. Pero mientras todo esto sigue escalando en Lima, en otras partes del país la indignación ya se siente en la calle. En Chiclayo el clima se salió completamente de control. El presidente José María Balcázar tuvo que salir prácticamente huyendo tras ser rodeado por una turba enfurecida que lo increpaba por lo ocurrido en las elecciones. Y esto no es un hecho aislado. La presión ha crecido tanto que ahora incluso la defensa de Piero Corvetto ha tenido que moverse rápido. Cancelación de vacaciones, entrega de pasaporte y documentos para demostrar que no piensa salir del país, en medio de versiones sobre una posible orden de detención preliminar. Gravísimo lo que está ocurriendo en el Perú. No estamos hablando solo de fallas logísticas. Esto ya escaló a un nivel político y social mucho más delicado. Hay investigaciones en curso, pedidos fiscales y un ambiente de desconfianza que sigue creciendo. Porque cuando la gente pasa de reclamar en redes a reaccionar en la calle, el problema deja de ser técnico y se convierte en algo mucho más serio. Momentos de tensión se vivieron en Chiclayo, donde el presidente José María Balcázar tuvo que retirarse de un restaurante tras la llegada de un grupo de ciudadanos que protestaban por los resultados preliminares de las elecciones generales. Que lamentablemente te queda muy grande y como chiclayanos te decimos que no nos representas. Los manifestantes, visiblemente incómodos con el desarrollo del proceso electoral, expresaron su rechazo a lo que consideran irregularidades y exigieron mayor transparencia en el conteo de votos. Ante la situación, agentes de la Policía Nacional desplegaron un cordón de seguridad que permitió la salida del jefe de Estado, evitando el acercamiento de los protestantes y resguardando el orden en la zona. ¡Jóvenes policías! ¡Ustedes también tienen hijos! ¡Cuiden el futuro de sus hijos y su futuro propio! Porque si entran con un hijo, seremos Venezuela, seremos Cuba y todo se va a la mierda.
Cabe señalar que este no es un hecho aislado. El último sábado también se registraron manifestaciones en las inmediaciones de la vivienda del presidente, donde también exigieron explicaciones y garantías sobre el proceso electoral. Señor Balcázar, el presidente José María Balcázar, ¡que dé la cara! ¡Que no se esconda! ¡Que defienda el voto de los peruanos que hemos emitido el día domingo! Y no solo es la responsabilidad política del presidente Balcázar con respecto a estas elecciones absolutamente turbias y distorsionadas, sino que ha tenido una presentación en provincias y en su exposición ha hecho declaraciones deplorables que desde aquí quiero denunciar. Él dijo: no hay en mi gabinete blancos. Esa expresión es penosa, presidente Balcázar, es discriminatoria, demuestra que para usted no prima la meritocracia. En primer lugar. En segundo lugar dijo: en este gabinete no hay patrones. ¿Cuándo hay patrones? ¿Dónde hay patrones, señor Balcázar? ¿A qué se refiere usted? ¿Qué manera de confrontar es esa y de dividir a los peruanos? Es usted una vergüenza como presidente de la República, se lo digo desde aquí y lo reitero porque no solamente por las elecciones, sino por esas declaraciones deplorables. Todo esto no se trata solo de una serie de errores logísticos ni un simple mal manejo de tiempos. Lo que queda es una sensación incómoda, persistente, de que algo que debió ser básico, organizar elecciones, terminó desbordando por completo a quienes tenían la responsabilidad de hacerlo. Porque una cosa es que haya retrasos, otra muy distinta es montar una imagen de control cuando en realidad el sistema ya estaba fallando. Y ahí es donde el problema se vuelve más profundo. No es solo lo que pasó, sino lo que se dijo mientras estaba pasando. Bajo la gestión de Piero Corvetto, la OMPE no solo enfrenta cuestionamientos técnicos, sino un golpe directo a su credibilidad. Y en procesos electorales la confianza no es un detalle, lo es todo. Cuando esa confianza se rompe, el daño no termina el día de la votación, se arrastra durante semanas, meses, incluso años, como lo estamos viviendo en el Perú. Hoy vemos investigaciones, documentos, versiones cruzadas, intentos de desinflar responsabilidades. Pero más allá de quién termine asumiendo la culpa formal, hay algo que ya es evidente. El sistema falló en un momento en el que no podía fallar y eso tiene consecuencias. Consecuencias en la percepción de la gente, consecuencias en la estabilidad porque estos episodios no se quedan en lo técnico, escalan a lo político y social. Y consecuencias en el precedente que se deja. Si esto ocurrió una vez, ¿qué garantiza que no vuelva a pasar? Además, por supuesto, de las consecuencias que deberán caer con todo el peso de la ley sobre los responsables. Lo más delicado es que este tipo de situaciones no se corrigen solo con explicaciones, se corrigen con cambios reales, con responsabilidades claras y con señales firmes de que se entendió la gravedad del problema.